Otra de las opciones del grupo de opciones, en este caso, para poder editar el texto, son los párrafos. Esto es a nivel estándar. Recordemos que en todos tipos de programas donde se maneja textos, ya sea por ejemplo si yo manejo para hacer páginas web en HTML o CSS, o incluso si yo utilizaría por ejemplo el Photoshop, tenemos siempre dos opciones o dos grupos de opciones para poder manejarlo. Esto es necesario ejemplificar para saber que son estándar y universales. Ya, por ejemplo, tengo acá el Photoshop. Entonces, cuando yo manejo un tipo de documento, siempre me permite manejar acá en textos dos alternativas. Por una parte tenemos lo que son acá los caracteres o el formato que nosotros lo estamos dando, como hemos visto, el tamaño de acá el tamaño de texto, el tipo de letra, si va a ser en negrillas o cursivas, todo eso. Y luego tenemos lo que son los párrafos, si va a ir justificado, va a ir al centro, alineado a la derecha, espacio entre párrafos, el tipo de justificado. O sea, tenemos dos elementos, el carácter y el párrafo. Entonces, nosotros ya sabemos que es un estándar universal el manejo de esto. No es algo arbitrario que lo haya hecho simplemente a la Microsoft, sino es un estándar que están utilizando todos. Por una parte tenemos la fuente y por otro el párrafo. Ya hemos visto la fuente cómo funciona. Ahora tenemos el párrafo. Recordemos que incluso si nosotros no tenemos ninguna de las opciones avanzadas y utilizamos otros, por ejemplo, otros programas como este mismo de la Microsoft, por ejemplo, tenemos principalmente las dos opciones y prácticamente son las únicas opciones con las que contamos. Esto es una especie de reemplazo suave y liviano de la Microsoft. En cuanto al Word, este es el WordPad. Ya viene instalado en el sistema operativo de Windows. También está dos alternativas universales, lo que son las fuentes y lo que son los párrafos. Ahora ya sabemos que son universales y estándar estos dos elementos, porque vemos acá que no tiene más opciones importantes, solo estas dos. Muy bien, entonces como nosotros ya sabemos que esto es muy importante, entonces tenemos que utilizarlos con más frecuencia. Y lo vamos a hacer en nuestros documentos generalmente. Y es lo que más se utiliza, por eso está en la parte de inicio y no está en una pestaña interna el formato. Ya hemos visto la fuente, ahora el párrafo. En el párrafo tenemos las siguientes opciones también semi estandarizadas, como son, primero, vamos a borrar esto. O lo vamos a quitar acá, todo esto. Y lo vamos a poner sin color. Vamos a quitar el títulos, esto. Vamos a poner acá título de ejemplo. Muy bien. Tenemos en primera instancia un tipo de viñetas, o lo que lo llaman en otras partes listas desordenadas. Vamos a ver así. Por ejemplo, yo estoy creando una lista. 1, 2, o puedo poner otro ejemplo, por ejemplo, más ilustrativo, como ser, acá, árbol, casa, río, montaña, etc. Elementos de la naturaleza, por así decirlo. Entonces, si yo quiero que esto resalte en relación acá a los párrafos, lo que puedo hacer es darles viñetas. Entonces puedo seleccionar acá el que está por defecto, haciendo clic acá propiamente, y entonces ya me pone automáticamente. Pero si yo quiero distinguir, no quiero que sean estos redonditos, puedo venir acá y seleccionar los diferentes con los cuales se cuenta y dejarlo así. Muy bien. Aparte de poner viñetas, también podemos poner numeración. Vamos a poner acá, ya hemos copiado, ahora hemos pegado y vamos a venir acá. También podemos numerar
de las diferentes maneras. Si hago clic acá, por ejemplo, me pone los números estándar, pero puedo personalizar la forma de numeración. Esto, por ejemplo, o estos números romanos, o con puntos y mayúsculas, o todos estos otros. Y podemos elegir cualquiera de ellos. Ahora, en los documentos, por ejemplo, en este párrafo, como siguiente elemento acá, vamos a ver, tenemos una lista para poder subdividirlas. O sea, por ejemplo, dentro de casa quiero que esté por ejemplo, un comedor. También que esté lo que sería el living. Puede ser el baño, etcétera. Ya, muy bien. Estos tres elementos yo quiero que correspondan a casa. Lo que puedo hacer acá también es determinar qué tipo de numeración va a tener. O sea, las subdivisiones, por ejemplo, de 1. Vamos a poner estándar esto, para mayor facilidad y ejemplificación. Esto. Muy bien. Entonces, quiero estos que estén dentro de casa. Y acá nos especifica de qué manera irán suborganizadas. Por ejemplo, puedo elegir esta. Entonces ya corresponde esta numeración a esto. Vamos a ver acá también otros que tenemos. Como vemos, la subnumeración es de esta manera y no como estaba anteriormente. Vamos a elegir el más estándar, que sería este. Ahora, si yo le hago, por ejemplo, tabulación, ya está esta subnumeración correspondiente a casa. Pero si yo no quiero que esté eso así, o sea, por ejemplo, que empiece nuevamente en 1, quiero que continúe 2, 2.1, 2.2, 2.3. Entonces vamos a quitar la numeración. Vamos a dejar que no esté alineado nuevamente y lo vamos a poner acá una numeración estándar y solo tengo que hacerle tabulación y acá empieza la numeración. Y esta subnumeración está acá abocándose a esto. Entonces yo puedo elegir cualquier otro. Por ejemplo, uno de estos. Entonces voy a elegir esto. Y ahora le voy a decir acá que quiero de esta manera. Vamos a elegir, vamos a buscar el que generalmente se utiliza. Esto. Ahora sí. Tenemos acá lo que sería 1.1, 1.2, acá 1.3. Vamos a dar tabulación y vamos a ver que así sucesivamente se van aumentando las numeraciones tal cual vemos. Pero lo vamos a hacer de otra manera para poder entender muchísimo mejor. Vamos a poner acá. Por ejemplo, es lunes, martes, miércoles, jueves. Digamos que tengo actividades en cada una de ellas. Entonces, si yo tengo actividades en cada una de ellas, voy a enumerarlas. Vengo a martes, pero en martes voy a dividirlo en 2. En la mañana y en la tarde. Si yo vengo ahora acá y hago tabulación, me marca 2.1 porque este 2.1 corresponde al 2, está dentro del 2. En la mañana, digamos que me quedo en casa y salgo a pasear. Entonces hago un enter y lo escribo primero a ver televisión, luego otro, pasear. Voy a marcar los dos y voy a dar acá una tabulación o una sangría y ya me tiene ordenado. Esto corresponde a la mañana y esto corresponde al martes. Entonces de esa manera se organiza y esto permite este tipo de numeración completamente ordenada. También hay otras alternativas como esto. Entonces yo puedo elegirlos y marcarlos y decir qué tipo quiero de numeración.
Podría elegir esto, acá por ejemplo, y es diferente. Pero el más estándar y universal es este que estamos utilizando ahora. 2, 2.1, 2.1.1, incluso puede haber otro más acá. Puedo decir que voy a ver dibujos animados en cuanto a la televisión. Marco esto y doy acá una sangría y también se sigue subdividiendo. 2.1.1, 2.1.1.1 y así sucesivamente. Entonces, esto es para especificar y esto es para dar esa numeración. Otra alternativa que tenemos acá para el manejo de párrafos es, por ejemplo, las alineaciones. Yo voy a marcar acá. Puedo decir que quiero a la izquierda, al centro, a la derecha las alineaciones o justificado. El justificado me permite acá que esté todo alineado tanto a la izquierda como a la derecha. En la parte, nosotros hemos visto acá, en la parte derecha de estos elementos tenemos, como ya hemos podido visualizar, las sangrías, dar mayores sangrías o quitarlas, o personalizarlas, las sangrías con estos elementos o estos punteros de ambos lados. Entonces tengo ahí mi texto. Voy a, con control Z, voy a dejarlo como estaba. Muy bien. También tengo acá, para la parte de lo que son los espaciados entre los párrafos. Voy a marcar todo mejor para que veamos. Ahora sí, esto es más pegado y se va aumentando sucesivamente. O puedo acceder a las opciones de interlineado y especificar concretamente. Decir que quiero antes del párrafo 6 puntos de separación y después del párrafo, por ejemplo acá voy a seleccionar este párrafo. Voy a poner todo como estaba o bien apegado para que se note la diferencia. Entonces voy a marcar este párrafo concretamente. Voy a venir acá o acá también. Y digo que quiero antes del párrafo, por ejemplo, 0. Puedo dejarlo en 0, aceptar y ahora hemos visto que me deja menos espacio. Voy a quitar todo esto mejor para que lo veamos en limpio. Ahora sí, todos los párrafos no tienen espacio, 0 espacio. Yo voy a marcar solo este párrafo, vengo acá o acá y en interlineado puedo aumentar. Aquí incluso me muestra 2 puntos antes de este párrafo y 12 puntos después de este párrafo. Aceptar y ya tengo acá mis 12 puntos. Vengo nuevamente a opciones y el interlineado puedo personalizarlo acá. El típico es el sencillo, luego el interlineado de 1.5 universal o el doble. El doble lo elijo, aceptar y vemos el interlineado de línea a línea, ya no de párrafo a párrafo. Acá también puedo acceder a las mismas opciones. O acá puedo personalizar específicamente y pongo aceptar y ya tengo. Muy bien. Otras opciones tengo acá, por ejemplo, para ordenar de manera alfabética. Vamos a poner acá palabras azarosas. Vamos a poner acá goma. Vamos a poner pie. Camión. Vamos a poner xilófono. Agua. Muy bien. Sabemos que la letra A es en este caso la primera, por lo tanto esto debería estar adelante. Luego buscamos las siguientes porque estamos ordenando de manera alfabética, sería la C de camión. Pero cuando son varias palabras es complejo poder organizar y toma muchísimo tiempo organizar de manera alfabética. Entonces lo único que puedo hacer es marcar, venir acá y lo ordena automáticamente y me dice todo el párrafo de manera ascendente. Sí, ya lo tengo. La primera es agua, luego con C camión, luego con G, luego con P y luego con X. Así, sin muchas complicaciones.
e incluso lo hubiera podido decir de manera descendiente. Entonces ahora empieza por el final, primero el X y así sucesivamente. Vamos a dejarlo como estaba acá. Esto es para ordenar las palabras. Hay unos indicativos como estos también que tenemos para mostrar todos los elementos integrados en nuestro documento. Esto es para mostrar, por ejemplo, acá. O hacemos esto. La típica cuando no sabemos nosotros cómo poner al centro. Solemos utilizar de manera, no apropiada los espacios. Por ejemplo, quiero centrar y poner título de mi tema. Para poner nosotros, por ejemplo, al centro, hacemos muchos espacios y hasta dejarlo al centro. Entonces, yo en ese instante puedo creer que esto está alineado, pero si marco, veo acá un espacio extraño y no puedo saber qué está pasando. Si mi documento es muy grande, realmente me va a ser imposible saber a cuáles lo ha puesto así la persona que le dije, con espacios, con no espacios, acá si hay un espacio o si realmente está esto con espacio posterior muy grande. O sea, no sé la verdad cómo está distribuido. Acá puedo creer que hay unos 10 espacios o 10 enters. Entonces, poder saber qué espacios y cómo están distribuidos sería un poco difícil. Tuviéramos que revisar palabra por palabra o párrafo por párrafo. Y podríamos tardar muchísimo. Pero gracias a este elemento hacemos clic y nos muestra acá y nos dice que aquí termina y aquí empieza un nuevo párrafo. Pero como lo hemos apretado Enter, sí ha venido acá y luego lo hemos apretado nuevamente Enter y sí ha venido acá. Y me dice que aquí hay unos espacios forzados que lo hemos hecho a través de la barra espaciadora. Aquí termina el párrafo y aquí hay otros párrafos más. Yo pensaba, por ejemplo, si no hubiera hecho con esta opción, que aquí tenía unos 2 párrafos más, pero no es así. Por lo tanto, puedo corregir eso viniendo acá a párrafo y efectivamente había estado con bastante espaciado posterior al párrafo. Y ahora me di cuenta que no era más párrafos, que simplemente estaban mal espaciados. Muy bien. Entonces, gracias a esta opción, nosotros podemos darnos cuenta cómo está distribuido cada uno de nuestros elementos. E incluso, por ejemplo, si yo vengo en esta opción que más adelante estaremos viendo, estoy haciendo Enter ahora, voy a venir acá, por ejemplo, a formato, saltos y digo salto de página. Entonces me dice acá, me avisa que ha habido un salto de página, que termina la página aquí y comienza acá. Entonces, gracias a esa opción, yo puedo realmente saber dónde está cada uno de los elementos. Vamos a quitarlo. Ahora, tenemos otra opción acá, por ejemplo, esto es para el sombreado. Este sombreado es para cada uno de los párrafos darle un sombreado especial. Por ejemplo, acá. Acá tengo sombreado todo este elemento. Esto también puedo hacerlo similarmente y el mismo color. Ya que utilizamos el último color que ha sido utilizado. También tenemos acá para poner lo que serían, por ejemplo, estos bordes. Ahora yo he marcado todo este párrafo, entonces puedo poner los bordes acá, por ejemplo, a mi párrafo. Puedo ponerlo en la parte inferior, superior, izquierda, derecha. Puedo quitar los bordes, utilizar todos los bordes o los bordes externos y así sucesivamente. Entonces, si yo lo pongo todos los bordes, tengo acá esto. Pero estos bordes yo puedo configurarlo de mejor manera. ¿Cómo puedo hacerlo? Simplemente accediendo acá, por ejemplo, a lo que serían bordes y sombreados, y tengo acá mis opciones. Ninguno. Estos son de los bordes del elemento que estoy utilizando. También puedo dar bordes a toda la página. Por ejemplo, esto. Puedo decir que quiero a toda la página.
y que sea este tipo de bordes, por ejemplo sólido, con un grosor considerable y estas manzanas. Si yo ahora lo hago a aceptar, me pone al borde, totalmente al borde, o sea, en la parte muy superior, en la parte muy izquierda y derecha. Pero si yo quiero que esto se acomode exclusivamente a mi documento, donde está el espacio, puedo venir nuevamente acá, bordes y sombreado, en borde de página, vengo a opciones y digo acá que quiero del texto y aceptar. Aceptar, ya está más pegado a mi texto. Podría cambiar ahora nuevamente bordes y decir que en borde de página no quiero ninguno de estos y quiero que sea un sencillo como esto. Entonces ya tengo acá el borde de toda mi página, muchísimo mejor. Muy bien, vamos a quitar el borde. Vamos a venir acá, borde sombreado. Vamos a venir acá, ninguno, y aceptar, ya está. Así tenemos nosotros para personalizar nuestros bordes. Recordemos que todas estas opciones están acumuladas en una opción central, igual que la fuente. Nos habíamos olvidado mencionar que cada una de estas pestañas tienen su elemento para personalizar todas las opciones que nos podrían dar. Acá, por ejemplo, en fuente, acá el tipo de letra, en avanzado, pero generalmente estos elementos no se utilizan. Acá en párrafo también, esto se utiliza con mucha frecuencia. Y acá, que vamos a ver a continuación,